Muy buen día, Paula. Gracias por estar en el canal. Bienvenida. Gracias por la invitación. Me encanta conocerlos. Con mucho gusto. Bueno, en cierta parte del libro hay una, hay una parte que refleja sobre la idea del silencio como algo sagrado, de sanación, que se puede explorar durante todo el libro. Desde tu perspectiva, ¿cuál ha sido tu relación con el silencio? ¿Te da paz o incomodidad? Pues mira, yo creo que todos le huimos al silencio en esos momentos de la vida en donde estamos atravesando por la tribulación, por la tristeza y por la duda, por la insatisfacción, por la enfermedad. Y en esos momentos muchas veces lo que corremos a hacer es a preguntarle a todo el mundo, a buscar consejos a todo el mundo. Otras personas optan por ir a buscar ruido, ¿no? Las discotecas, los bares, el cine, la televisión, ruido, 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 ruido. Y de alguna manera uno de los problemas que estamos enfrentando en la sociedad actual es ese exceso de ruido, ¿no? Ese ruido mental, ese ruido social, ese ruido que encontramos siempre afuera en el mundo que nos distrae de la voz profunda del alma, que es la intuición. Para nosotros escuchar la intuición es esa voz sabia que hay en nuestro interior. Necesitamos apagar el ruido externo, apagar el ruido del mundo para poder adentrarnos en nuestro ser y apagar todos esos ruidos para escuchar esa voz del alma. Gracias por enfatizarlo, que es muy importante. Ahí en un momento del libro habla sobre que hay lugares en los que uno no se siente cómodo, ¿no? O sea, es como una invitación a mirar con honestidad nuestro día a día, nuestra rutina. Entonces, yo sé que de pronto en el libro has tenido fases de evolución de todo lo que has hecho. Actualmente, ¿en qué partes de tu vida has estado como, por ejemplo, sobreviviendo en lugar de estar viviendo, ¿no? Pues mira, yo he atravesado diferentes valles de dolor, diferentes valles de tristezas, de soledades, como nos pasa a todos los seres humanos. Todos tenemos cuotas de dolor, cuotas de alegría, cuotas de éxito, cuotas de fracaso. Y eso es todo lo que nos pasa a todos los seres humanos. Pero precisamente en este último libro, que es el de Transforma tu dolor en sabiduría, que es este que estamos presentando en la Filbo, hablo de cómo cuando finalmente logramos atravesar por todos esos valles, nos damos cuenta de que sabiduría es dolor curado. Y cuando nos atrevemos a dar una mirada a nuestro interior y a entender que debemos hacernos responsables de nuestras heridas y curar nuestros dolores profundos del alma, nos hacemos sabios y entendemos que lo que importa en la vida no es lo que nos pasa, porque a todos nos pasan situaciones de dolor, sino lo importante es qué hacemos con eso que nos pasa, qué hago con esta enfermedad, qué hago con esta traición, qué hago con este dolor que tengo por mi situación de pareja, por mis heridas de la infancia, por aquella situación profesional que me cuesta, qué hago con esto. Entonces, el dolor no se va hasta que tú no aprendas la lección. Cuando tú aprendes aquello que vino a enseñarte, ya ese dolor pasa, te conviertes en una mejor persona si aceptas el aprendizaje, y si no, muchas veces nos damos cuenta que caemos una y otra vez en el mismo dolor. Me parece algo importante en el libro que cuando hablas de estructuras internas, o sea, comienzan a construirse desde la autenticidad. O sea, para mí yo entiendo así a esta frase que voy a decir, pero no sé para ti qué significa y es, el alma no enferma, se transforma. El alma no enferma porque nosotros, según mi teoría, que es la teoría de la logoterapia de Viktor Frankl es un sobreviviente del Holocausto que crea la tercera escuela de psicología de Viena. Y él cuenta que en su teoría, que se opone a la teoría de Freud, de Sigmund Freud, que es el creador, uno de los íconos de la psicología mundial, Freud creía que nosotros teníamos solamente dos dimensiones, la mental y la corporal, la física, la mental, y que nosotros enfermábamos de algunas de estas dos dimensiones. Es decir, te puedes enfermar de un cáncer, te puedes enfermar de una hepatitis, de cualquier situación biológica, y te puedes enfermar también de alguna situación mental, una esquizofrenia, una depresión, un trastorno de ansiedad, cualquiera de estas cosas. Viktor Frankl irrumpe con una tercera postura, y esa tercera postura es la de cuando nosotros buscamos esa tercera dimensión que sí existe,
que es la dimensión espiritual, nos damos cuenta de que en esa dimensión espiritual están depositadas todas las herramientas que necesitamos tener para sanar las otras dos dimensiones. Entonces, si tú te encuentras con una situación difícil, bien sea psicológica, mental, de salud mental o física, debes necesariamente buscar en tu conciencia, en tu dimensión espiritual, en tu espiritualidad, esas herramientas para poder transformarte. Y entonces cuando lo encuentras, empiezas a comprender que esa paz viene de esa dimensión espiritual en donde realmente podemos encontrar esa sanación y esa transformación profunda del alma. Ah, te leíste El hombre en busca de sentido. Buenísimo. En cierta parte, cuando tú hablas sobre eso, sobre el alma, de transformarse, hay algo muy bueno y es que al momento de encontrar la belleza, pues en el proceso, la paciencia, construir el amor propio, ¿qué más puede encontrar en la belleza? O sea, si uno está a un lado del otro, como para saber que hay un poco más pues, de nosotros mismos. Mira, hoy en día estamos cayendo en esa belleza fútil, ¿no? Todas las personas están buscando esa supuesta belleza en donde estamos presos de las cirugías plásticas, del Botox, de todas estas cosas que nos hacen realmente presos porque ponemos nuestros ojos en la belleza física. Pero cuando trascendemos esa belleza física y nos damos cuenta que la belleza real está en el alma, que la belleza real está en eso que cultivamos, que nadie nos puede arrebatar, en eso que cultivamos, que nadie nos puede quitar, que nadie nos puede adulterar, que es lo que realmente importa en la vida. Porque ayer que escuchaba un documental espectacular sobre el Papa, que en paz descanse, él decía, no nos damos cuenta que el tiempo va pasando y vivimos como si fuéramos inmortales. Y resulta que la vida cada día nos va llevando a morir un poco. Todos los días vamos muriendo un poquito y nos vamos acercando a ese día del juicio final, al día de nuestra muerte. Entonces, ¿qué importa la belleza? Si finalmente queramos o no, inyectémonos o no, operémonos o no, vamos a ir perdiendo esa belleza física y vamos a ir adentrándonos en la vejez, que la vejez al fin y al cabo también tiene su propia belleza, porque la vejez es sabiduría, ¿no? Es aprendizaje. Entonces, yo invito a nuestros lectores a que se fijen en la belleza del alma, a que construyan un mundo espiritual, porque si no lo construyen, vamos a darnos cuenta de que realmente esa belleza fútil que todos perseguimos poco a poco se termina, y cuando al final la vamos alimentando solamente la belleza externa, vamos cayendo en ese vacío existencial del que habla Viktor Frankl, que es la falta de sentido. Entonces es muy importante, para evitar esa falta de sentido en nuestra vida, cultivar el alma. Bueno, creo que el documental es el papá de todos. Sí, algo así. Sí, yo lo estoy mirando justamente anteayer. Oye, que estamos, cuando hablaste sobre el tema del alma, es muy difícil, ¿no? O sea, la forma de la intuición, la sabiduría. Entonces, hablándolo de una manera hipotética, si tu alma pudiera hablarte hoy, ¿qué crees que te diría de lo que estás viviendo hoy día? Me diría que el mundo realmente parece estar anestesiado, que el mundo parece estar robotizado y que estamos viviendo en un mundo, como decía el Papa ayer, retomando el documental que me encantó, estamos viviendo en un mundo sordo. El mundo no escucha, las personas no estamos escuchando. Primero, no nos estamos escuchando unos a otros, pero lo más grave es que no estamos escuchando tampoco la voz de nuestra intuición. Estamos todos ensordecidos por la tecnología y creímos ingenuamente o negligentemente que la tecnología era nuestra salvación. Y no nos damos cuenta de que la tecnología se está convirtiendo en nuestra destrucción. Fíjate lo que pasó con el apagón de Madrid en estos días, que todo el mundo quedó sin alimentos, sin conectividad, sin luz, sin nada que hacer, porque dependemos de unos aparatos tecnológicos en donde de alguna manera toda esa tecnología ha puesto una distancia muy grande entre el ser humano y su propia alma. Entonces tenemos toda esta vida afuera, nos hacemos sordos a las necesidades del alma
y tenemos que empezar a recorrer ese camino hacia nuestro propio corazón. De verdad, lo de la tecnología, bueno, en cierta parte, es que es difícil, sí, el tema de explicar lo del apagón de España, pero gracias por enfatizarlo. Cuando hablaste acerca de, bueno, de que a veces los cambios de sabiduría, de transformar, todo depende también es de cómo uno vaya creciendo, ¿no? O sea, las creencias, lo que ha visto, lo que se ha informado. Y algunas personas pues adoptan temas que es muy difícil desprenderse. Desde tu parte, Paula, ¿qué creencias heredaste al que ya no resuenan contigo, pero que de pronto puedan atarte actualmente? Que diga, uy, es difícil esto, dejarlo atrás, pero sigo. Mira, una de las creencias limitantes que yo encuentro en mi propia historia y que la encuentro muchísimo en la historia de muchas otras personas es la incapacidad que tenemos todos de decir no, de poner límites, ¿no? De fijar esos límites para que podamos proteger nuestra propia integridad emocional y espiritual. Cuando nosotros en la infancia de alguna manera nos sentimos no vistos, abandonados, solos, vulnerados, no escuchados, sobreexigidos, todas estas situaciones criticados que vivimos muchos de nosotros en la infancia, se nos empiezan a crear diferentes máscaras, ¿no? Y esas máscaras son las máscaras que nos ponemos hoy en día para relacionarnos con el mundo. Encuentro en muchos de mis consultantes personas, por ejemplo, con tendencias de dependencia emocional, que les cuesta muchísimo decir no, que siempre se rompen a sí mismas por mantener completos a los demás, personas que dan y dan y dan con tal de recibir un poquito, pero ellas necesitan como comprar afecto. Otras personas son, perdón, estas personas perfeccionistas, ¿no? Que fueron personas criticadas o sobreexigidas en la infancia que tienen muchísimo miedo a equivocarse. Entonces, con tal de no equivocarse, todo lo tienen perfecto, con los horarios perfectos, en orden perfecto, y se autoexigen muchísimo y le exigen a los demás porque tienen muchísimo temor a equivocarse, porque si en algún momento de su infancia se equivocaron, los criticaron, quizá les pegaron, quizá los insultaron. Todas esas creencias limitantes que nosotros fuimos, digamos, incorporando a nuestra personalidad por situaciones que vivimos en nuestra infancia, son las situaciones que ahora nos hacen presos. Entonces, en la metodología que yo toco en el libro hago una serie de preguntas que te incomodan, hago una serie de preguntas que te duelen muchas veces. Y una de esas preguntas es, ¿qué te atreverías a hacer para cambiar esa situación de tu vida que te duele en estos momentos si tuvieras el coraje de hacerlo? Entonces hacemos un escáner del alma. Cuando hacemos un escáner del alma, igual como hacemos un escáner del cuerpo, en donde si yo hago un escáner del cuerpo me doy cuenta que me duele una pierna, y en medio de ese dolor que hago, no trato de seguir viviendo y no puedo porque ese dolor de la pierna llega a un momento en donde me limita. Entonces voy a un especialista y ese especialista me dice, ok, tienes un cartílago inflamado, debes hacer esto. Cuando hacemos un escáner del alma, los médicos del alma vemos cuál es esa situación de tu vida que te duele. Te duele tu pareja, te duele tu relación con tu padre o con tu madre, te duele tu relación con tus hijos, te duele alguna situación de trabajo, un diagnóstico médico. Una vez detectamos aquella dolencia profunda del alma, entonces tenemos que irnos a ver en dónde se creó esa situación, esa limitación en nuestra historia para poder entonces transformarla, para poder entonces cortar esas creencias limitantes y esas barreras internas que nosotros mismos nos ponemos a nosotros mismos, porque muchas veces no es la sociedad, muchas veces no es el otro, somos nosotros los que nos limitamos y nos quedamos presos de esos traumas, de esas situaciones de la infancia que nos limitan, que nos cortan las alas. Por eso es muy importante resignificar esas situaciones que vivimos y entender que la limitación está en nuestra mente, porque nosotros alcanzamos a hacer todo lo que queramos hacer cuando comprendamos que cuando curamos nuestra alma, nos transformaremos en mejor personas. Y lo reitero en mi libro, sabiduría es dolor curado. Una vez te curas de todas esas heridas porque te has hecho cargo de ellas, puedes hacerte sabio. Bueno, ahí mencionaste tres partes del libro, tres capítulos. El dolor como maestro, sentir para sanar y romper cadenas.
no pecar en esta parte. Qué bueno, ¿no? O sea, mencionaste todo en esta parte pues del libro. Gracias por compartirlo. Ahora, hay una pregunta también de los fans de tu trabajo, quien te han leído y que voy a leer esta pregunta que te la hacen y es, Paula, ¿qué parte de ti está lista para perdonar hoy y cómo cambiaría tu relación contigo misma? El perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Muchas veces equivocadamente creemos que el perdón se lo hacemos, es un regalo que le hacemos al otro, ¿no? Y creemos equivocadamente muchas veces que perdonamos para hacerle un favor al otro, porque nos agredió, porque nos lastimó. Muchas veces el otro ni siquiera es consciente de cómo nos ha lastimado. El otro ni siquiera es consciente de cómo nos ha quitado la paz, cómo nos ha dañado la autoestima y todas estas situaciones que la vivimos a diario. Cuando nosotros hacemos un proceso de perdón, pero un proceso genuino, un proceso real, nos damos cuenta de que ese resentimiento, ese rencor, ese dolor, esa herida que sangra quizá desde hace muchos años, quizá encuentro muchísimo en consulta personas que resienten a los padres desde la infancia, personas que resienten a su pareja y llevan separados 20 años y todavía lo odian y todavía tienen conflictos. Cuando nosotros nos damos cuenta de que somos capaces de soltar ese dolor, de soltar ese resentimiento, porque el resentimiento viene de resentir, de volver a sentir muchas veces el mismo dolor. Resiento, vuelvo y siento el mismo dolor y me quedo pegada de eso. Pero cuando lo trascendemos, cuando nos liberamos de todo eso, porque entendemos que también ahí hay un aprendizaje, que también ahí hay una enseñanza, nos damos cuenta de que nosotras mismas o nosotros mismos nos liberamos de ese resentir, de volver a sentir ese dolor, y ahí nos damos cuenta de que ahí verdaderamente es cuando evolucionamos y cuando nos hacemos libres de esos sentimientos tóxicos y nos volvemos personas imperturbables. Es como, yo tengo una anécdota que la trabajaba mucho con los jóvenes y es la anécdota de la serpiente, ¿no? Si tú vas por la selva del Amazonas y te pica una serpiente y tienes ese veneno adentro, la mayoría de las personas salen a perseguir la culebra para matarla, porque esa maldita culebra me picó. Y resulta que tú partes la culebra en dos, la culebra sigue viva, y la culebra se escapa, la culebra no se deja coger y te gastas un montón de energía tratando de matar a la culebra que te inyectó ese veneno. Deja que la culebra se vaya porque no la vas a poder matar y ocúpate del veneno que te está infectando a ti, tu cuerpo, que te puede matar. Ese veneno, si lo trasladamos al mundo emocional, espiritual, es el veneno que nos mata, es el veneno que nos intoxica. Entonces deja que la culebra se vaya, se muera, lo que sea, porque la culebra va a seguir picando, porque su condición es de culebra. Y hay personas que son culebras en nuestra humanidad. Esas personas pican por donde van, porque se quieren defender, porque quieren agredir, porque quieren matar, por su condición de culebra. Entonces, en vez de matar a la culebra, ocúpate del veneno, sácalo de tu cuerpo para que no te intoxique. Como lo de estudiante en clase, la autocompasión, ¿verdad? Sí, en cierta parte. Oye, no me había fijado eso. Es bueno. Hay otro tema, es que, bueno, antes de decirme un tema pregunta, todo se habla del libro sobre la sabiduría. Bueno, internamente en uno mismo, ¿no? Entonces, tú ves a Colombia, ¿en qué parte en el país de Colombia le hace falta sabiduría? Hay tipos de sabiduría, ¿no? Pero ¿qué parte de Colombia necesita más sabiduría? Mira, yo siento que el alma colectiva, si lo podemos llamar así, de los colombianos, es un alma que está presa del resentimiento. Vuelvo y lo digo, resentir es volver a sentir. Colombia se ha convertido en una legión o legiones de seres heridos. Entonces, esas legiones de seres heridos van hiriéndose entre ellos porque no han sanado y porque siguen presos del resentimiento. Y ese resentimiento los lleva a volver a sentir los dolores de esta cruel guerra que hemos vivido hace muchísimos años. Entonces, guerra contra las fuerzas militares, guerra contra
las personas que están armadas, guerra contra el de más arriba, el de más abajo, el de una raza, el de una religión, y ahí nos quedamos presos de ese resentimiento que hemos heredado intergeneracionalmente. Entonces yo creo que lo que debemos hacer ahora es pensar que para nosotros hacernos libres de esos resentimientos que estamos cargando como nación, como país, debemos todos llegar de alguna manera a que podamos tener una paz genuina del alma. Pero para eso, esa paz la vamos a encontrar solamente en la espiritualidad. Entonces el problema que estamos teniendo es que estamos sacando la espiritualidad de todos los ámbitos. Yo no estoy hablando de religión, estoy hablando de espiritualidad, porque cada persona es libre de expresar su espiritualidad por el camino que quiera. El que quiera, inclusive hay agnósticos que son muy espirituales. Entonces, hablando de la espiritualidad como la ética del comportamiento, hablando de la espiritualidad como el perdón, como el vivir en virtudes, como en vivir todo aquello que nos construye y no lo que nos destruye, podemos entonces pensar que Colombia es desafortunadamente uno de esos países que se ha quedado preso del resentimiento, de la no evolución, sacando de todos los ámbitos educativos, sociales, la transformación de la nación, la transformación de las heridas de las personas a través de la espiritualidad. Gracias por enfatizarlo. Era importante. Y por último, ¿cómo define todo su trabajo en una palabra? Transformación. Transformación. Este es tu espacio, Paula, para que digas tus redes sociales. Un saludo para Colombia. Invita a la gente a seguir el libro, donde pueden comprarlo. Toda la información es bienvenida. Muchas gracias. Bueno, el libro se llama Transforma tu dolor en sabiduría. Es Editorial Planeta. Y mis redes sociales son @Paula López Escritora. Y el libro, para quienes están en Colombia, Ecuador o Perú, lo pueden encontrar en físico en cualquiera de estos 3 países, en donde voy a estar presentándolo en las diferentes ferias. Y si están fuera de Latam, fuera de Latinoamérica o en alguno de estos otros países, lo pueden encontrar en buscalibre.com o en cualquiera de las plataformas virtuales pueden también encontrar el libro, porque es de Editorial Planeta. Entonces estaremos presentes en todas partes, en Kindle, en todas partes. Hasta en lo más sabio del universo también. Vamos a tomar la foto como despedida, así que Paula, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio, también gracias a Tatiana. Y bueno, mucho éxito y bendiciones. Bueno, gracias, Paula. Gracias. Te dejo mi corazón. Gracias.